Tablas de verdad. Una tabla de verdad, o también llamada tabla de valores de verdad, es un instrumento que sirve para demostrar ciertas propiedades lógicas y semánticas de enunciados del lenguaje natural o de fórmulas del lenguaje de cálculo proposicional. Las propiedades que se demuestran son tres. Primera, si son tautológicas, contradictorias o contingentes. Segunda, cuáles son sus condiciones de verdad. Tercera, cuál es su rol inferencial, es decir, cuáles son sus conclusiones lógicas y de qué otras proposiciones se siguen lógicamente. Operadores lógicos. Las tablas de verdad trabajan con operadores lógicos. Los operadores lógicos son los que permiten decidir qué valor de verdad tiene una proposición. Entre los operadores lógicos y sus valores encontramos la negación. El valor de verdad de la negación es el contrario de la proposición negada. Disyunción. La disyunción solamente es falsa si lo son sus dos componentes. Conjunción. Solamente si los componentes de la conjunción son ciertos, la conjunción es cierta. Condicional. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De la verdad no se puede seguir la falsedad. Bicondicional. El bicondicional solamente es cierto si sus componentes tienen el mismo valor de verdad. Las conclusiones a las que se pueden llegar son tres. Primera, tautología. Es una proposición que es cierta para cualquier valor de verdad de sus componentes. Segunda, contradicción. Es la negación de una tautología. Luego es una proposición falsa para cualesquiera sea el valor de verdad de sus componentes. Tercera, contingencia. Son aquellos cuyo valor de verdad o falsedad depende de la valoración de los símbolos proposicionales que contiene. Bueno, pues ahora les mostraremos cómo resolver una tabla de verdad. Primeramente nos dan una fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es evaluarla. Al evaluarla nos damos cuenta que la fórmula contiene dos variables, P y Q. Posteriormente, para poder construir la tabla, tendremos que aplicar una formulita, la cual es 2 a la n, en donde n es el número de variables diferentes. Nosotros, al evaluar la fórmula, nos dimos cuenta que tenía dos variables. Entonces, aplicando la fórmula de 2 a la n, tenemos 2 a la 2, resolviendo es igual a 4. Por lo que en la siguiente tabla tenemos las 4 filas. Para poder asignarle los valores a P, tenemos que tomar la mitad de las filas de la columna de P y ponerles el valor de verdadero, y a la mitad restante ponerles el valor de falso. Para la columna de Q, tomaremos la mitad del número de filas de la columna de Q. Para la siguiente columna, recordando lo que nos dice la disyunción, sus valores solamente son falsos si lo son sus componentes, por lo que tenemos, para la siguiente, tenemos la negación. La negación nos dice que el valor de la negación es el contrario de la proposición negada. La siguiente columna es de conjunción. En la conjunción tenemos que si los componentes de la conjunción son ciertos, la conjunción es cierta. Por lo que, por último, tenemos la negación. Aplicando los valores de la negación a la fórmula, tenemos como resultado que la fórmula es una contingencia, debido a que sus valores resultantes son verdaderos y falsos. Y así es como damos por terminado el ejemplo.